y la revelación de su Espíritu Santo tendremos recursos para aprovecharlos y ya no tener tantos enigmas sin solución en nuestra vida diaria. Porque dudas, angustias forman parte de nuestra vida como resultado de un desconocimiento de qué sucede mientras oramos y esperamos en Dios. O cómo es que estamos enfrentando tiempos críticos y no tenemos soluciones. La verdad es que a mí me llena cada vez más cuando estudio la Biblia que antes. Y en la medida en que paso tiempo, esa revelación me hace ver cosas que quizás solo tenía una breve visión de algo y cada vez se hace más profunda, más amplia. Y esto me proporciona aprender qué hacer y cómo hacer en mi vida diaria, en los diversos escenarios que vivimos. Porque no todos los días son domingo. Es decir, todos los días tienen su propia problemática. Y no podemos enfrentar la vida por el mismo modelo, el mismo método cada día, porque las circunstancias son tan distintas unas de otras. Circunstancias unas son consecuencias de nuestras malas decisiones. Adversidades pueden formar parte de un plan y de un propósito de Dios para forjar nuestra vida. Y no podemos pensar que todo es igual para poder mantener la misma oración o la misma condición. Y esto es lo que necesitamos. Los procesos de Dios son individuales para cada uno de nosotros, pero tienen un propósito específico en común: cumplir el plan para el cual Dios permite que cada circunstancia nos alcance. Y eso es algo que necesito compartirte, porque nos perdemos en los laberintos de la vida diaria cuando decimos, o le fallé al Señor y estoy bajo disciplina, y esto es lo que me está pasando como resultado de mis malas decisiones o mis consecuencias. ¿O será que los cielos han cerrado sus oídos para mí y no tengo más un plan en ellos? ¿O el enemigo está tratando de ahuyentar mis bendiciones y cerrarme las puertas? Y mientras no descifremos lo que acontece o no comprendamos parte del plan de Dios, es lo que nos va a acontecer. Vamos a tener una vida limitada, una fe muy estrecha, y vamos a tener más tristezas que gozos. Vamos a tener más dolores que victorias, porque estamos limitándonos a causa de no conocer más a nuestro Dios. Y esa es la razón que tú y yo estemos hoy aquí. Adorar a Dios, pero aprender de Él. Cómo enfrentar la problemática de mi vida. Los problemas nunca jamás van a desaparecer de nuestra vida. Tarde o temprano formarán parte del escenario de la vida diaria. Pero ¿qué hacer y cómo hacerlo? Ningún problema es grato, son desgastantes todos los problemas, pero finalmente hay algunos que en la voluntad permisiva de Dios van a acontecerte. Y eso es precisamente lo que necesitamos ir disipando. En el libro de Génesis, capítulo 41, tenemos una de las historias que tú conoces, muy amplias, hablando 41. Hablando de José. Pero tenemos promesas de Dios. Y las promesas no solamente son para traer paz, para disipar el temor en el momento en que la recibimos. Esa promesa produce gozo y una esperanza, una expectativa. Pero esas promesas tienen una gran cantidad de aspectos dentro de su cumplimiento o en el transcurso de su cumplimiento. Y esas promesas van a conducirnos a un camino y a enfrentar una serie de circunstancias en las que a veces no damos ni siquiera la más mínima atención, porque creemos que esa promesa nos liberará de todo lo que puede acontecernos. Y debo decirte, no es así. Una promesa no te libera de la adversidad. Una promesa no elimina las circunstancias. Una promesa
te fue dada en medio de tu angustia y de tu quebranto, precisamente para llevarte a mirar hacia adelante, pero no para retirarte en ese instante del conflicto donde estás. Qué tremendo. Es que necesitamos aprender a conocer a Dios. Las promesas son una ancla del alma para tiempos de tormentas, para tiempos críticos, pero eso no implica que las promesas se cumplen en un instante. Y eso es precisamente lo que necesitamos ir aprendiendo a madurar, a crecer. ¿Cómo lograr que mi vida cristiana sea más efectiva? ¿Cómo tener menos desgaste de lo habitual? ¿Cómo mantenerme ante el vendaval y saber y estar seguro que pase lo que pase, Dios tiene una promesa que va a cumplir tarde o temprano? Y esa es la vida cristiana. Tú y yo estamos en un mundo adverso, en un mundo que conspira contra nosotros, en un mundo que no es tu amigo ni es mi amigo. Por eso la Biblia nos dice que no se hagan amigos del mundo. Porque el día que ames al mundo te va a amar. Pero tú y yo no formamos parte de ese sistema. Y es justo aquí donde quiero llevarte. ¿Por qué quiero llevarte ahí? He estado estos tiempos, ahora que estuve en Puerto Rico, el Señor creo que me llevó para hablar conmigo a solas, tenerme quieto, sin que nada me perturbara, para escuchar su voz, para tener momentos más íntimos con Él y hablarme a solas. Por ejemplo, el tema que hemos estado hablando acerca de lo que amamos nos posee, es uno de esos temas que Él estaba tratando conmigo, al igual que estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia no comprende que quien dirige sus pasos es el Señor y Él conoce el peso que está sobre tus hombros, Él conoce el mañana de tu vida, pero Él no va a impedir que circunstancias o momentos sean erradicados de tu vida, porque van a formar parte de tu enseñanza, de tu escuela, donde tu fe se va a nutrir, a fortalecer, y donde mi carácter, tu carácter necesita ser transformado. No es suficiente hasta hoy. Nuestro carácter necesita ser depurado, cambiado, reflejando realmente el carácter de Cristo. Ese es el punto para el cual Dios va a permitir las cosas. Y vamos a ver un poquito de la historia de José, pero el tema real que necesito tocar es promesas y procesos. Tú no puedes tener una promesa sin pasar un proceso. Escucha bien. Tú no puedes tener una promesa de Dios sin atravesar un proceso que va a ser crítico, desgastante, difícil. Eso es algo que tienes que grabártelo, porque es importante. Por eso el Señor Jesús dijo: les advierto y les digo esto, para que cuando les suceda, no se escandalicen. Y eso es lo que necesitamos aprender. A veces parece que el pastor es muy rudo. No. Ustedes y yo ya necesitamos llegar a otro nivel, a otra estatura, donde poder hablar de cosas con mayor intensidad, con claridad, con transparencia, con integridad, donde podemos hablar como adultos, no como niños espirituales, donde podemos hablar cara a cara de cosas que suceden, porque de otra manera solo ocultaremos y seremos una condición como en el desierto, ¿no? Algo que parece de lejos, pero es irreal. Y la vida de José es un buen inicio para este tema, o estos temas que voy a tocar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un jovencito de 17 años. Su vida inicia con Dios y camina con Dios, y todas las turbulencias de su vida no fueron erradicadas. Vamos a leer la etapa cumbre, pero es justo ahí donde la promesa se cumple. Pero ¿qué hay detrás de la promesa? Nos gustan los finales felices. A todos nos gustan los finales felices, pero no queremos pagar el precio de lo que ese final feliz representa. La Biblia dice que tú y yo somos vencedores, pero una victoria es el resultado de batallas, de luchas, de pelea, de enfrentar, de mantenerse fiel, firme, de saber mantenerse en el momento de toda esa exigencia. Qué importante. Así que esta noche
Espero el Señor me permita el tiempo necesario para compartirte. Lo vamos a leer entonces, versos 38 al 40. Estas son las palabras de Faraón, después de habérsele dicho el significado de sus sueños. Dice Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Wow. Tú y yo estamos leyendo la suma de todas las condicionantes que enfrentó un jovencito de 17 años y que en ese proceso de tiempo invirtió 13 largos años. Estás hablando que 13 largos años de penurias, quebranto, envidias, rechazos, odio, acusaciones, cárceles. Eso es lo que estamos hablando y lo que vamos a tocar. Un jovencito había recibido promesas, pero permíteme decirte cuál es el propósito de las promesas. Una promesa de Dios es la revelación de un futuro en tu presente. Es decir, Dios cuando te da una promesa, abre un panorama o abrir el telón del teatro para que puedas mirar ese futuro de lo que será tu vida en relación con esa promesa. Espero que lo comprendas. La promesa es la expresión de Dios en el presente para saber cómo va a ser tu futuro. Esa es la promesa. Y eso es lo que entendió José. Entendió en el contexto de saber que él había recibido 2 sueños. Uno con sus manojos de trigo y la otra que las estrellas, el sol y la luna se inclinarían ante él. Y aunque pudiera representar 2 contextos distintos, la pregunta es, ¿por qué 2 sueños? Necesitas preguntarte cosas cuando estás con Dios. ¿Por qué a Faraón le dio 2 sueños distintos? Las vacas y las espigas. ¿Por qué? Más adelante va a salir que dice que todo se confirme entre 2 o 3 testigos. Los sueños que el Señor le dio a José tenían el mismo significado y representaban una confirmación de la voluntad de Dios para su vida. Es decir, una promesa en que él estaría en una posición de liderazgo, mas no le reveló cuándo, cómo, ni en dónde. Y es aquí donde vamos. Porque a veces amamos tanto las promesas, pero olvidamos que las promesas conllevan procesos y no podremos tener esas promesas realidad a menos que no atravesemos el valle del procesamiento. Qué interesante es esto. Así que las promesas son el futuro que Dios tiene para tu vida en ese contexto, para que en tu presente tengas paz, tengas la certeza que pase lo que pase, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Pero nunca nos dice qué elementos estarán involucrados para llegar al cumplimiento de esas promesas. Lo que quiere decir que necesitamos aferrarnos, como en medio de una tormenta lo hacen los marineros, con todos sus recursos para no permitir que su barca o su barco naufrague. Y por eso mencioné que las promesas son anclas del alma para darnos certeza. Así que este jovencito de 17 años empieza una gran aventura. ¿Pero qué son los procesos? Tienes que preguntarte. Como creyentes, todos los creyentes vamos a estar no solamente una vez,
Cada etapa de nuestra vida está involucrada en procesos. ¿Y qué son los procesos para Dios? Los procesos son los medios utilizados por Dios para no solo alcanzar su objetivo, sino para forjar lo que necesitamos hasta alcanzar la estatura, el nivel que Dios requiere para llegar a ese punto. Así que los procesos son ineludibles e intransferibles. Tú no le puedes decir a tu mamá, pásalo por mí. No puedes decirle a tu esposa, te amo y pásalo por mí. No. Cada creyente es tratado individualmente. Y cada proceso, aunque en ocasiones puede ser congregacional, familiar, matrimonial, cada uno tiene una parte en lo personal, donde Dios va a tratar individualmente con esos procesos. Así que un proceso formará parte de nuestra vida. Y en ocasiones esos procesos van a generar lágrimas. Van a generar crisis. Vamos a ser confrontados con la problemática y no vamos a poder empezar a decir, reprendo, declaro y empezar a ayunar y orar porque creemos que el mundo está en contra nuestra. No. Tenemos que aprender cuando estamos en tentación, cuando estamos en crisis, cuando estamos en guerra, cuando estamos bajo sitio del adversario, cuando somos nosotros los responsables de nuestra condición actual, o cuando Dios está haciendo efectiva esa promesa a través de los lineamientos que a nuestro alrededor se están presentando. Mira, a veces perdemos de vista, no es el tema, pero lo voy a ejemplificar. ¿Por qué Pablo oró 3 veces para que Dios lo sanara? ¿Por qué? ¿Por qué nomás oró 3 veces? ¿Cuál es la razón? Es que necesitamos aprender. Porque el Señor Jesús oró 3 veces en Getsemaní. 3 veces oró Jesús. Esto no quiere decir que tú y yo nada más en 3 oraciones, pero lo que estamos diciendo es que Pablo entendió y comprendió después de 3 oraciones que estaba en un proceso formativo del cual era ineludible y tendría que atravesarlo, pasarlo, y él dijo, sí Señor, aquí estoy. ¿Te das cuenta? A veces no es por falta de atención de Dios. A veces no es por falta de capacidad divina para solventar y sacarnos de la problemática donde estamos. Es porque no estamos listos para llegar al lugar donde Dios ha prometido llevarnos. Y esas promesas continúan vigentes. Pero ¿qué necesitamos? Aprender cómo desarrollarnos en medio de eso. Esos procesos van a ser la escuela donde estamos. Es decir, tú estás en una escuela hoy que te está comprimiendo, apretando. Algunos están ya descansando, hoy están tranquilos después de haber pasado un proceso, pero eso va a ser toda la vida. ¿Y cómo actuamos bajo esa presión? ¿Qué hacemos cuando estamos ahí? Este jovencito, 17 años, no tenía toda la revelación que tú y yo tenemos, pero tenía lo que tú y yo no tenemos, una firme convicción, una certeza de que quien le prometió sabía que lo iba a cumplir, sin importar su circunstancia o su tiempo. Y los procesos entonces van a ser los medios que Dios va a permitir que te acontezcan para lograr el objetivo. Que tú llegues a la meta y se cumpla la promesa. Sin procesos no hay progreso. Escucha bien. Sin procesos no hay progreso. La promesa es el resultado de haber atravesado todos los procesos que Dios había determinado para llegar a su cumplimiento. Y es que lo que Dios espera que tú y yo es que ya dejemos de ser niños y adolescentes. Él espera tratar con adultos. Él espera tratar con aquellos que no en el nivel donde nos encontró, ya no en el nivel donde estábamos hace 5 años. Dios espera tratar con edad. No todos maduramos al mismo nivel, pero todos debemos llegar a la madurez. Conducirnos en medio de esos procesos.
Y la vida de José es uno de los más grandes elementos de instrucción, de fortaleza, de aliento, para que tú y yo no desmayemos. Y es doloroso cuando escuchas a personas que no conocen el Evangelio y se dicen ser protagonistas del Evangelio, que tú tienes todo para triunfar, que tienes tú todo para ser vencedor, que estás exento de adversidades, cuando dices, no conoces a Dios. El mismo Señor Jesús lo advirtió y dijo, en el mundo habrá aflicción. Qué interesante. Y permíteme entonces entrar a este proceso. Mencioné que son intransferibles, son ineludibles y son personales. Dios trata conmigo muy distinto de lo que lo hace con mi esposa. Él quiere forjar en mí lo que espera extraer de mí. Y eso es lo que tú te tienes que preguntar, ¿qué hacer? Las circunstancias que están viviendo o estás enfrentando son parte de un proceso, son consecuencias de tus decisiones, son circunstanciales, el enemigo está accionando, o dónde estás parado, es algo que tienes que discernir. Porque a veces queremos tratar, reitero, de la misma manera con todo. Ayúdenme a orar, vamos a ayunar y vamos a pelear la batalla. A veces no tienes ni que pelear una batalla. Porque si tú sabes lo que Dios te ha llamado a hacer y Dios te ha colocado en un punto específico, debemos aprender a responder de la manera como Él espera. Y eso es para mí alentarles a no cruzar los brazos, a no estancarse, a no pretender que la vida cristiana es simplemente venir a la iglesia. No, es su vida diaria, alcanzar la estatura, la madurez, las bendiciones que Dios tiene reservados para ti. Pero ninguna bendición va a darse por asentado. Toda bendición es el resultado de un proceso que Dios va a hacer en tu vida. Y mientras no crucemos la línea de haber llegado a la meta trazada por el Señor, todavía no se va a cumplir ese tiempo. José fue el hijo de Jacob, recordemos. Sus hermanos lo rechazaron, considerando lo que él era la oveja negra de ellos. Sus hermanos lo trataron con un alto grado de rencor, dolor, pero hubo una palabra que tú vas a poder leer en el capítulo 40. Sus hermanos le tenían envidia. Y permíteme, aunque no es el tema, esa palabra, la envidia es el arma mortal de cada persona que es envidiosa. Porque la envidia desata toda la perversidad que hay. Escucha bien. La envidia es el arma mortal que toda persona atenta contra su vida por usarla, y eso es usarla en su contra. Esa es una de las lecciones que tú y yo necesitamos tener muy, muy en claro. Estas ocasiones hemos tenido una dirección diciendo que Dios te ama y quiere que seas tú y no ser otra persona. Sus hermanos lo envidiaron. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo llevaron en el desierto a un pozo y lo vendieron. Un jovencito de 17 años. Sus hermanos mayores se deshicieron de él de una manera ingrata, cruel, perversa. Y no solamente eso, él estaba escuchando que conspiraban con matarlo. Pero un hombre llamado Rubén estaba interviniendo, tratando de mediar, pero era imposible. Pero lo vendieron. ¿Qué crees que estaría pensando él? ¿Qué crees que estaba pasando por su mente? ¿No estaría experimentando dolor, angustia? ¿Qué crees que estaba viviendo José? Estaba como acá, bien dormido. Gracias, Dios. No. 17 años.
vendido y después revendido otra vez en Egipto, en la casa de Potifar. Él tenía promesas. Dios permitió que fuera llevado al lugar que conocemos como Egipto. José no sabía la historia. Tú y yo la tenemos escrita. José estaba escribiendo su propia historia. Esto es decir, tú estás escribiendo tu propia historia acerca de un mañana desconocido, acerca de un tiempo desconocido, acerca de circunstancias desconocidas, pero con la única certeza que tienes es que Dios te dio una promesa. Qué importante que tú y yo empecemos a meditar aspectos que son relevantes, que son la esencia de la vida cristiana. ¿Qué es lo que hace posible que continuemos caminando y manteniéndonos firmes, fieles? Porque sabemos a quién hemos creído y a quién pertenecemos. Y aun cuando desconocemos cuántas cosas pueden acontecernos, estamos seguros que Él prometió estar con nosotros cada día. No te dejaré ni te desampararé. José tuvo un respiro, tuvo un alivio en Egipto, porque Dios lo prosperó en casa de Potifar. Y entonces todo lo que hacía prosperaba. Y esta era una realidad. Dios le dio un respiro, Dios le dio paz por unos momentos, pero no lo libró del proceso. Escucha bien. Dios no sacó a José de ese proceso. Y es así Dios con nosotros. Estamos en medio de la angustia, en medio de la exigencia, y Dios nos da un respiro, nos da una paz, nos da una luz momentánea que decimos: gracias, Señor, gracias porque me has permitido este momento para poder volver a tomar fuerza y continuar adelante. Hasta este momento no escuchamos a José una sola queja. Una sola queja no había. No encontramos a un joven desmoronado. No encontramos hablando mal de nada ni de nadie. Ese fue el proceso que Dios estaba forjando en él. Él era un pastor de ovejas. Tú nunca podrás llegar a una posición más elevada a menos que no estés dispuesto a que Dios te lleve por el proceso formativo que tú requieres. Ese proceso es individual, es personal. No es del que quiere ni del que corre. Es de quien Dios dice que debe ser. He mencionado Moisés. ¿Cuántos años de preparación? ¿Se acuerdan? 80 años para una labor de 40. Dios nunca tiene prisa para llevar a las personas a una posición. Lo que menos prisa tiene Dios es en hacer de sus siervos algo inmediato. Todos a quienes Dios les ha llamado han invertido años en sus procesos formativos, no exentos de tiempos de crisis. Así que José tuvo un breve respiro. Pero ¿cómo es que entonces se cumplirían las promesas que Dios le había dado? ¿Cómo es que iba a llegar a su cumplimiento y darle la consolidación que tanto requería? A veces estamos más preocupados en cómo Dios lo va a cumplir que en saber cómo esperar y mantenernos fieles a Él. A veces resulta para nosotros más relevante el que las circunstancias ya estamos en ellas, cuando Dios todavía ve que no estamos preparados, ni el tiempo ni el momento. Y vino otro conflicto más grave en la vida de José, acusado injustamente por acoso de la esposa de Potifar. En otras palabras, José pudo haber dicho: voy de mal en peor, me llueve sobre mojado. Voy en un retroceso, voy en un descenso, voy en una espiral descendente de la cual no hay una solución, no hay nada que me detenga. Pero él nunca perdió su confianza. Él aprendió
para que tú y yo pudiéramos disfrutar de esas lecciones para aprender de igual manera sin pagar un precio tan alto como Él lo hizo. Aprender que los procesos van a tomar años, no meses. Años. ¿Qué sucedió? Fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel se iba a escribir el destino final para José sin él saberlo. En otras palabras, a veces Dios nos permite ir descendiendo en las circunstancias, estamos creyendo que ya no hay salida, que estamos entrando en el hoyo negro, que llegamos al final de nuestros días, que todo concluyó, pero Dios dice, todavía no terminó. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir? Tú y yo somos tan distintos como José. Pero en la cárcel empezó el principio o inició el ascenso para su vida. Dios lo bendijo ahí. Y debo decirte que José aprendió a llorar y aprendió a gozarse. José aprendió a aceptar la voluntad de Dios aún en los tiempos críticos. José aprendió que quien tiene el control de todas las cosas, sin importar quién sea Faraón, es Dios. Es lo que necesitamos, aprender a movernos. Tú estás orando por promesas, entonces pregúntate dónde estás. Mencioné que a veces son nuestras decisiones las que conllevan consecuencias y estamos inmersos en consecuencias. A veces el enemigo ciertamente estará tratando de limitar e impedirnos, pero tenemos que aprender dónde estamos, ante quién estamos peleando o qué está sucediendo en nuestra vida. Porque no puedo orar de la misma manera cuando estoy en contra o el enemigo está en mi contra o cuando estoy bajo tentación o cuando son mis consecuencias. No puedo orar de la misma manera porque son diferentes escenarios. Y José, encuentras a un joven que empieza a madurar en la adversidad. Empieza a crecer en edad y en experiencia. Y cuando logras ver todo ese panorama, te das cuenta que dejó de ser un adolescente para convertirse en un hombre, para convertirse en una herramienta útil que no dependía de sentimientos, de circunstancias, que sus ojos no estaban puestos en qué va a pasar o qué mañana va a suceder. Él sabía que Dios iba a cumplir su promesa, porque fue lo que aprendió desde niño y lo que le habían contado que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Qué interesante que encontramos que esos procesos no son eliminados. Los procesos siempre serán una parte vital de tu vida cristiana. No hay promesa sin procesos. Ahí la pregunta es, ¿realmente yo estoy enfrentando con seriedad, con seguridad mis procesos? ¿Es lo que vivo hoy parte de mis consecuencias o es parte de lo que Dios tiene reservado para mí? Cada vez la iglesia se vuelve más ligera. Cada vez encontramos menos realidades bíblicas y más motivaciones y más propuestas del mundo. Y lo que tú y yo estamos hoy aprendiendo es las verdades que Dios prepara para ti, para mí y para cada generación, para aprender a caminar en la verdad, para caminar en integridad, para caminar en honestidad, para ser transparentes, para buscar ser lo que Él espera que yo alcance ser y permitirle a Dios forjarme a través de los medios que están aconteciendo en mi entorno. Tú y yo siempre citamos, como dice Romanos 8:28, pero cuando lo vivimos, ¿qué sucede? En teoría, qué grato. Pero olvidamos, y siempre enfatizo y les digo,
Dice primero, sabemos. No dice todo obra para bien. Inicia, sabemos. Y cuando tú desconoces, lo ignoras. Y te pierdes, porque te sumes en tu problemática. José no conocía ese texto, pero su relación y su comunión con Dios lo hacían posible. ¿Cómo hizo Job su comunión, su relación con Dios? Los procesos. Dios va a tratar con todo creyente para hacer de él un vaso útil. Dios va a tratar con todo creyente para desligarlo de todo lo mundano y llevarlo a santidad. Y esos procesos son dolorosos en ocasiones. Pero el propósito de Dios no es ni hacernos felices ni hacernos millonarios. El propósito de Dios es hacernos de Él y llevarnos a casa, es decir, a la eternidad seguros. Ese es su propósito fundamental. De esta manera puedo decirte entonces que las promesas de Dios, porque el tiempo ya nos ganó, las promesas de Dios no están supeditadas a circunstancias, no están limitadas por tiempo y espacio. Las promesas de Dios no las determina la cultura, ni nuestras lágrimas, ni nuestras circunstancias. Las promesas de Dios se cumplen justo cuando se han cumplido todas las condicionantes que convergen para cumplirse el momento, el tiempo, la condición que Dios requiere para hacer posible la promesa. Por eso el apóstol Pablo escribe en Gálatas y dice, justo al cumplimiento del tiempo. Dios tiene un tiempo, recuerda. Y tenemos que aprender que no somos nosotros quienes determinamos el tiempo. Dios es soberano. Y Él determina cuándo, cómo, dónde y de qué manera. Pero el proceso a mí me compete aprender a soportarlo. Aprender a creer que Dios tiene sus ojos puestos en mí, sus oídos están atentos a mi oración, Él está consciente de las circunstancias que vivo y no va a permitir más carga de la que puedo sobrellevar. Él me va a permitir crecer en medio de la adversidad. Él no va a permitir que me ahogue en medio de la tormenta, no va a permitir que el fuego me queme en medio de las circunstancias, porque su propósito no es perderme. Su propósito es llevarme al cumplimiento de esa promesa y ser un testimonio de la gracia, del amor y del poder de Dios. Qué interesante. Por eso tú y yo necesitamos aprender a pensar más alto, a invertir más tiempo, a no dejarnos seducir por las emociones, a no permitir que las circunstancias nos digan que todo está fuera de control. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y lo que tú y yo llamamos adversidad, Dios lo llama oportunidad. ¿Qué diferencia? ¿Qué perspectiva? Todos vieron una tragedia en la vida de José. José no lo consideró una tragedia. ¿Cómo ves tu situación? Ese es el punto. ¿Dios estará tratando conmigo? Sí, Dios está tratando conmigo en lo individual. Por eso sé que me llevó lejos para tenerme sentadito, atento, para hablar muy seriamente algunos aspectos y enseñarme qué debo hacer. Y ese proceso es contigo. Tal vez tú hoy estás en un momento crítico, difícil, o tal vez no sabes a dónde ir ni qué hacer. Tal vez nada avanza, nada nuevo surge. Quizás hay un retroceso en las condicionantes que escuchas, que vives, que enfrentas. Pero ¿será que entonces Dios perdió el control? ¿Será que las circunstancias determinan el curso de mi vida? Algo que necesito reiterarte, las circunstancias no determinan el resultado de mi fe. Eso siempre lo he aprendido.
Las circunstancias no determinan el resultado de mi fe. En su soberanía, ahí es donde reposa mi confianza. Y sí, cuando pasamos procesos, en ocasiones, tendemos a perder un poco la estabilidad. Lo perdió José. Capítulo 40, si la tienes. 40:14. Y después de que él le han sido confiados los sueños del panadero y del copero, él hace esta declaración y nos damos cuenta que José no era un superhombre. José era un hombre como tú y como yo, como dice Santiago de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, pero jamás se dio. Y cuando estamos en los procesos, a veces decimos, ay Señor, no te tardes. Señor, ayúdame. Fíjate lo que dice aquí, 40:14. Le está diciendo al copero, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. En un momento ya habían transcurrido quizás 15 años de conflicto. Y esa es la única ocasión en que se deja entrever que ya ese jovencito había madurado, pero que el tiempo de espera estaba consumiéndole. Y le dice al copero, no te tardes. Ese es el único rasgo que vas a encontrar en José, de haberse mantenido firme y fiel, y ahí pareciera desestabilizarse. Y tuvieron que transcurrir 2 largos años más, porque el copero lo olvidó. ¿Qué sucede? El tiempo no es nuestro enemigo. El tiempo es el medio que Dios utilizará para cumplir su soberana voluntad. El tiempo no es nuestro adversario. El tiempo es nuestro aliado cuando Dios está haciendo lo que desea contigo y conmigo. Somos desesperados por naturaleza. Todo lo queremos a una velocidad rápida. Somos una generación que cree que la velocidad se alcanza por voluntad. No. Dios no tiene ninguna prisa. El punto es, si Dios tiene en sus manos mi tiempo, entonces lo único que me resta es seguir manteniendo firme, fiel mi confianza, orar y continuar diciendo, Señor, tú tienes el control. Cambia lo que tengas que cambiar en mí. Cumple lo que se tenga que cumplir. Y llévame a la senda que tanto tú requieres. José no sabía en dónde ni en qué lugar Dios le llevaría a ser la cabeza que en sus sueños había recibido. José desconocía el lugar, el momento y las personas. Y José fue sorprendido en un instante después de 2 años de este encuentro. Porque el proceso de José se había cumplido. El día que se cumple ese proceso en mi vida, Dios me dará lo que ha dicho que va a hacer. Y el día que se cumple en tu vida, todo va a llegar de una manera sin apresurarnos, sin afanarnos, porque es Dios quien cumple sus promesas, no nosotros. Wow. Vamos a orar. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos ante los procesos que tenemos? Tú y yo tenemos solo una condición. Ante las promesas de Dios, nadie las elimina, excepto nuestra voluntad. Porque tú y yo podemos renunciar a la promesa de Dios. Pero es un buen tiempo para decir, Señor, no es que sea alguien que no tiene carácter,
Por el contrario, si mi carácter es el primer punto en el cual tú necesitas tratar conmigo, Señor, hazlo conmigo. Es lo que hizo José. ¿Dónde crees que estaba el proceso principal en José? ¿Dónde crees? En su carácter. ¿Dónde estaba el primer punto de partida en la vida de David? En su carácter. Dios no quiere que seas tan hábil. Lo que Dios quiere que tengamos es un corazón como el barro en las manos del alfarero, porque entonces cuando Él lo pueda moldear y lo pueda llevar al horno, entonces podremos salir para lo que Él quiere. Cierra tus ojos, Padre. Gracias por las palabras que emanan de ti, Señor. Cuántas cosas necesitamos aprender cada día. En tu soberanía tú nos das promesas maravillosas para traer paz y fortaleza en el momento de la recepción. Pero las promesas tienen etapas para cumplirse. Procesos donde intervienen diferentes actores para propiciar en nosotros cambios radicales. Señor, ayúdanos a permanecer fiel a ti, a no perder la confianza, a no ir en sentido opuesto, ni a desistir, Señor. Porque hoy brevemente hemos escuchado la historia de un jovencito que inició su peregrinar a los 17 años. Y 13 largos años fue un proceso continuo, lejos de su hogar, lejos de su familia, enfrentando la gran tormenta de su vida, Señor. Pero fue precisamente el proceso para conducirlo al cumplimiento de tus promesas. Señor, ayúdanos a mantener esa certeza y esa confianza y se cumpla en tu tiempo todo lo que tú has determinado, Señor. Toma nuestra mano para continuar y ayúdanos a proseguir en la senda. Y a ti, Señor, y solo a ti, cuando ese cumplimiento llegue, cuando sea el tiempo de ese proceso finiquitado, poder decir: a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza por siempre y para siempre. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque tú no haces acepción de personas. Tú nos das de tu amor, de tus riquezas, de tu gracia para cumplir tus planes, mi Dios. Y estamos agradecidos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.